Hola, buenas tardes. También agradezco al comité organizador por haberme invitado a conversar un poquito del diagnóstico en demencia. No toda la demencia, porque eso sería infinito. Bueno, en 15 minutos entonces tengo el desafío de tratar de transmitirle a ustedes yo trabajo en el tema de demencia hace 30 años. ¿Y cuáles son, a mi juicio, las herramientas clínicas indispensables para formular un diagnóstico sindromático de demencia? Lo primero es recordar conceptualmente qué es la demencia. Pues la demencia es una condición donde el capital cognitivo que uno tenía se va empobreciendo. O sea, es un deterioro cognitivo que necesariamente afecta además la autonomía, la funcionalidad del sujeto y genera alteraciones del comportamiento. La demencia es un término así paraguas que engloba una cantidad enorme de etiologías. Si uno se va a los textos clásicos, uno puede encontrar entre 100 a 500 causas específicas de demencia. El término demencia, por considerarse un poquito peyorativo, estigmatizante, fue reemplazado hace algunos años atrás por el de trastorno neurocognitivo mayor, que es el término correcto que hay que usar ahora. ¿Y por qué se habla de demencia? Porque la demencia fue determinada ya, después de un exhaustivo análisis, por la Organización Mundial de la Salud como una prioridad de salud pública. Hace 13 años atrás. Es una prioridad de salud pública. Ustedes saben que Chile es un país envejecido y eso trae en consecuencia el aparejamiento del deterioro cognitivo de esta población. Dicho eso, ¿por qué es más o menos complejo el diagnóstico de demencia? Por una serie de situaciones y circunstancias. En primero, porque en las etiologías de demencia los síntomas se superponen. Es muy fácil confundir manifestaciones entre una causa y otra. En segundo lugar, porque aquí estamos hablando de cosas intangibles. Se me olvidan las cosas, no encuentro la palabra. Entonces hay claramente situaciones subjetivas en que el sujeto a veces aumenta o minimiza lo que le está pasando. Las progresiones son muy lentas, o sea, cuesta en poco tiempo darse cuenta de lo que está ocurriendo. Hay que esperar transcurso más o menos prolongado. Las historias muchas veces suelen ser atípicas. Hay una cantidad enorme de causas de manifestaciones fenotípicas atípicas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer no es solamente amnésica, hay una enfermedad de Alzheimer que es visual, por ejemplo. Otra que es disejecutiva, otra que es lingüística, no solamente de memoria. Las evaluaciones cognitivas son complejas, no son fáciles porque hay un montón de factores que influyen. Hay factores psicosociales que también interfieren en la apreciación de lo que está pasando. Las comorbilidades médicas, ustedes que son internistas, la patología médica asociada, el uso de fármacos concomitantes, contamina mucho la apreciación. Y por último, no siempre se cuenta con todos los recursos que se requieren hoy día para hacer un diagnóstico preciso. Si yo quisiera sintetizar en una frase, en una palabra, ¿cómo se hace el diagnóstico de una demencia? El diagnóstico es clínico y donde lo esencial es una detallada anamnesis. Si uno conoce los criterios clínicos de cada etiología, se va a dar cuenta que la historia que el paciente nos está presentando a veces es tan elocuente que si uno conoce esos criterios, basta que uno haga una anamnesis profunda, bien ordenada, coherente, y va a llegar al diagnóstico incluso etiológico. Ahora, muy importante entender que no toda queja cognitiva, no todo efecto cognitivo es sinónimo de demencia. Hay muchas condiciones. La depresión, por supuesto el delirium, los trastornos del sueño, el uso concomitante de psicofármacos, el síndrome de déficit atencional en el adulto, los déficits sensoriales, una persona sorda, una persona que no ve bien, puede tener defecto cognitivo. O personas que tienen una discapacidad intelectual previa, en que uno no le puede aplicar un instrumento estándar, por ejemplo. Entonces hay algunas condiciones que nos pueden hacer confundir cuando la persona dice me está fallando la memoria. Para hacer el diagnóstico de demencia se requiere cumplir ciertos criterios, más socorridos el del DSM-5 de hace varios años, que tiene dos requisitos fundamentales. Primero, que haya un declive cognitivo sustancial en que el sujeto se compara consigo mismo. Yo funcionaba así y ahora funciono de esta manera en la memoria, por ejemplo, en el lenguaje, o en la capacidad de orientación, o la función ejecutiva. Y el segundo requisito indispensable, que esto está afectando a mi autonomía, me he hecho más dependiente. Lo primero que uno advierte cuando uno ve un matrimonio que va a consultar el esposo afectado, es que cada vez que le pregunto a él, hola don Juan, ¿qué fecha es hoy? Él automáticamente mira a su esposa hacia el lado. Eso se llama signo de rotación de la cabeza, porque de alguna forma la esposa le está prestando una especie de cerebro como prótesis cerebral para esta inseguridad que el paciente tiene. Ahora,
todas las demencias transcurren en un continuum. Se parte del envejecimiento cognitivo normal, en que ya hay algunas quejas cognitivas menores. Después está una condición que se llama queja cognitiva subjetiva, que todavía no está bien estandarizada en su nosología. Y después viene el trastorno neurocognitivo menor, que antes se conocía también como deterioro cognitivo leve. Y después está la demencia, con las etapas leve, moderada, severa y la condición terminal, en que la doctora Palma probablemente sea referida a algunas necesidades que estos pacientes tienen. Y toda demencia tiene 3 tipos de manifestaciones. Sí o sí, cognitivas, conductuales y de funcionalidad. Entonces, el diagnóstico de demencia puede variar en función, además de esos aspectos. No es lo mismo hacer el diagnóstico de demencia en una condición severa de enfermedad que cuando el cuadro está recién comenzando. A veces es muy difícil para nosotros. Yo hago interconsulta en el Hospital del Salvador y me dice la interconsulta verificar si tiene o no demencia. Hay un paciente que está hospitalizado hace mucho tiempo, tiene una cantidad enorme de patologías asociadas. El paciente prácticamente no habla, no tiene familiares, no hay visita. ¿Y cómo uno va a construir un diagnóstico de demencia en esa circunstancia? Entonces, si nosotros queremos acotar el ejercicio clínico, práctico, lo primero es hacer el diagnóstico sintomático. Y para hacer el diagnóstico sintomático de demencia se requieren 2 componentes. Primero, que hay una disminución de las capacidades cognitivas. Ojalá 2 más dominios, porque si solamente alguien tiene un defecto lingüístico se llama afasia, síndrome afásico. Si alguien tiene un defecto solamente de memoria se llama síndrome amnésico. Entonces se requiere que haya por lo menos 2 dominios que estén afectados. Y lo segundo, que hay una pérdida de la autonomía, de la autovalencia, de la funcionalidad. Primero las actividades complejas, instrumentales, avanzadas de la vida diaria y después las más básicas. Y el segundo paso es el diagnóstico etiológico. Y para eso nosotros ocupamos, ¿no es cierto?, una clínica que está muy estandarizada, que incluye la anamnesis, por cierto, que está subrayada ahí. Después exámenes de laboratorio, la evaluación neuropsicológica. Todos ustedes conocen el Minimental, probablemente el MoCA, el Minicode, el IQCode, todos esos instrumentos. Se solicitan neuroimágenes. Un escáner muchas veces nos sirve. Hoy día estamos usando mucho más, por supuesto, la resonancia y también el PET. Se piden biomarcadores que están muy de moda, le voy a decir un par de comentarios al respecto. Y el estudio genético cuando hay determinantes genéticos familiares que son obvios. Eso es lo que hacemos en la práctica clínica cotidiana. Quiero subrayar de nuevo el hecho fundamental de que la historia es lo que da el diagnóstico sindromático, que para esto es indispensable que contemos con un informante confiable, que puede ser un familiar, una cuidadora idónea, pero alguien tiene que corroborar la historia que el paciente nos está reportando. Ya decía yo que muchas veces las personas afectadas están anosomnósicas, que si no tienen conciencia de su problema, y exageran lo que está ocurriendo o sencillamente lo omiten. Entonces, el informante confiable nos da detalles que el paciente puede, ¿no es cierto?, desconocer o negar. Además, permite un correlato, ¿no es cierto?, mucho más razonable y coherente de lo que va pasando, desde el punto de vista del comienzo, de la secuencia temporal, de la trayectoria que ha habido. Y hay una forma, ¿no es cierto?, no nos dice en forma mucho más precisa cómo el cuadro comenzó, cómo se fueron agregando cada una de estas manifestaciones y uno tiene una historia más completa y más verídica de lo que está sucediendo. Y además da pistas acerca de pequeñas manifestaciones que pueden ser funcionales, conductuales o motoras que el paciente tampoco reconoce. Muchas veces el paciente tiene una pequeña, ¿no es cierto?, focalidad motora que muchas veces no ha advertido, pero sí lo advierte la hija, por ejemplo, o un defecto visual, etcétera. Como una novedad les quiero contar, recién hace un par de meses terminó el Congreso Mundial de Alzheimer, al cual voy yo todos los años, y esto es importante porque cuando se habla de construir un diagnóstico sintomático de demencia siempre se incluye un test. ¿Cuál sería entonces la prueba que psicométricamente tiene más virtudes para aplicarla en el día a día? Esto se puede hacer en la consulta privada, ¿no es cierto?, en el CEFAM o en el hospital. Y históricamente ustedes saben que existe lo que se llama el EMPAM y el EFAM en Chile, que usan un Minimental abreviado, ¿no es cierto?, que todos los adultos mayores pasan por ahí, pero ha adquirido mucha relevancia en el último tiempo el MoCA, porque el MoCA tiene componentes dentro de esta exploración que no tiene el Minimental. Por ejemplo, las funciones frontales el Minimental las excluye, en cambio el MoCA sí las integra. Pero esta es la novedad del año. En este congreso que se hizo un grupo de trabajo experto que fue encomendado por Alzheimer's Association, ¿no es cierto?, para este trabajo, un grupo de tareas, para que determinara el día de hoy cuál es el instrumento de tamizaje, de screening más confiable, que cumple con todos los requisitos.
bueno, bonito y barato, que tiene que ser breve, sensible, específico, sin el sesgo cultural, etc. Y ellos determinaron que no es el mini mental, no es el MOCA, es el SLUMS, este que les presento yo, que es el examen mental que diseñó, ¿no es cierto?, la Universidad de San Luis en Missouri. Esto está en PDF, es gratuito, no hay que pagar todavía copyright. Yo lo estoy usando ya hace un tiempo. Es bastante fácil de aplicar, uno demora 6 minutos y además tiene ahí registrados los puntajes que permiten discriminar entre una persona normal, una persona con deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor y una persona con demencia. Así que atrévanse, empiecen, ¿no es cierto?, a probarlo porque es interesante y está avalado por un grupo de expertos neuropsicólogos, gente de mucha experiencia que señaló que este es el instrumento que realmente debería usar uno que en el screening, ¿no es cierto?, en la exploración cognitiva de primer contacto cuando uno enfrenta a un paciente que tiene una queja cognitiva. No se olviden, SLUMS. Hace 30 años atrás apareció este paper capital con respecto a la evaluación de la demencia. Estaba escrito por Peter Whitehouse, que después se retiró del campo, en fin. Y aquí ellos ya fijaban un algoritmo que está representado ahí, en que habían 3 cuestiones fundamentales. Lo primero era, como dice ahí, ¿no es cierto?, determinar que había una afectación cognitiva en más de un dominio. Ese era el paso 1, para acercarse al diagnóstico sintomático de demencia. Después, si había una declinación en la función, lo que les dije yo, había una afectación de la funcionalidad. Y después, el paso 3 era determinar la causa. En ese tiempo no existían los avances que tenemos ahora, pero este algoritmo, este flujograma, es exactamente igual al que veníamos usando nosotros ahora. Y a pesar de toda la incorporación de métodos diagnósticos mucho más sofisticados, la verdad es que no se ha cambiado demasiado. Lo que se incorporó ahora son los biomarcadores. Ustedes saben que son técnicas de diagnóstico muy sofisticadas. Hoy día en la neurología cognitiva se pueden hacer en sangre, el líquido cefalorraquídeo, y también lo que usamos más es el PET. Hoy día somos capaces de hacer PET para amiloide, de tal modo que nosotros hoy día estamos en condiciones de hacer diagnóstico molecular pre-mortem de enfermedad de Alzheimer con bastante sensibilidad. Hasta hace poco tiempo atrás el diagnóstico biológico de la enfermedad de Alzheimer era post-mortem. Hoy día lo podemos hacer en condición incluso preclínica. Si ustedes quieren llevarse algo más allá, ¿no es cierto?, de los métodos diagnósticos, de los exámenes que se están usando hoy día, este cuadrito refleja lo que uno semiológicamente debería tener considerado. Cuando uno piensa en las patologías, sobre todo las que son degenerativas más frecuentes y la vascular, que siempre es concomitante, hay formas de afrontar el paciente que son bastante, diríamos, características y que nos están denotando lo que está detrás. Entonces, cuando la enfermedad comienza en forma insidiosa, eso habla de un proceso probablemente degenerativo. Si esencialmente está afectada la memoria, eso casi siempre es enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es el 70% de las causas de demencia. Y si los signos neurológicos han aparecido en forma tardía, los pacientes con Alzheimer después empiezan a tener mioclonía, por ejemplo, eso también es típico de la enfermedad. En cambio, lo vascular, el deterioro es escalonado, stepwise, o sea, en escalón. El deterioro va produciéndose en función de los eventos vasculares que se vayan acumulando. Y en lo vascular lo más afectado siempre es la función ejecutiva, la atención, por ejemplo, la capacidad de organizarse. Y hay focalidades, por supuesto, un defecto hemianóptico, una paresia, por ejemplo. En el leve, en cambio, que es la segunda causa de demencia degenerativa más frecuente, lo principal es que el curso es fluctuante, hay días buenos y días malos. Y lo característico es que son pacientes que alucinan mucho, alucinaciones visuales. Y cuando uno los examina son parkinsonianos. Eso es típico del leve, es inconfundible. Y en lo frontotemporal son personas menores de 65 años. Esta es la segunda causa de demencia degenerativa más frecuente después del Alzheimer en menores de 65 años. Lo afectado clásicamente en la frontotemporal, que también es desgraciadamente bien frecuente, es la conducta. Son pacientes que parecen más bien pacientes psiquiátricos, y el lenguaje. Ahí está lo que se llama el capítulo de las fases progresivas primarias. Y lo que uno encuentra son fundamentalmente trastornos comportamentales. Mucha desinhibición, mucha conducta antisocial y apatía. Son pacientes muy apáticos. Esos son los elementos semiológicos característicos de estas causas que son las más frecuentes en la clínica cotidiana. Entonces, para concluir, está este flujograma que es el actual actualizado, pero que en el fondo recrea exactamente lo que se puso en ese paper seminal de Peter Whitehouse hace 30 años atrás. Lo primero entonces es, con la anamnesis,
con un test cognitivo breve y con preguntar si la funcionalidad está afectada, construir el diagnóstico sintomático de demencia. Luego, plantearse si esto podría tener un diagnóstico diferencial de lo que yo presenté hace un rato, fundamentalmente depresión, delirio. Después, construir el diagnóstico de demencia porque se excluyeron diagnósticos diferenciales. Uno estudia la etiología con los exámenes pertinentes y hace el diagnóstico entonces de demencia probable y causa. Y ahí uno, aparte de hacer el diagnóstico etiológico, puede hacer el diagnóstico de la etapa de severidad. Porque es bien importante, a propósito del tratamiento, el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene una enfermedad de Alzheimer leve a un paciente con una enfermedad de Alzheimer severa. Para concluir, me quedan 0 segundos. No todo deterioro cognitivo es demencia. Primer mensaje. Segundo, el diagnóstico siempre es clínico y se puede condimentar entonces con los exámenes complementarios sobre todo para abordar la etiología. Determinar una causa siempre es obligatorio, porque eso establece posibilidad de tratamiento que es distinto y también el pronóstico, que es muy importante para la familia. Y no olvidar este concepto, hay que dejar de lado ese nihilismo terapéutico que la demencia no se puede hacer nada y hay que dejar al paciente abandonado. Las demencias no son curables, pero toda demencia es tratable y algunas de ellas, por eso que hay que estudiarlas, son incluso reversibles. Muchas gracias.